Bien. Bien, ¿cómo está la energía de día viernes? ¿Están cansaditos más o menos? La olita y lo demás. Uy, si quieren, por favor, si pueden pasar un poquito más adelante, se lo agradecería un montón. Por aquí hay varios espacios ocupados, así que sería interesante ahí para una mejor proyección ahí de lo que se va a entregar en el día de hoy, estos conocimientos tan importantes que nos trae el siguiente invitado. Bien, anoche en resumen tuvimos una jornada realmente espectacular durante todo el día, también en la temática de la noche con respecto a lo que son estas fiestas culturales que estamos celebrando en el parque, ¿no es cierto?, de la Casa de la Cultura, el lugar donde aquí estamos entregando lo mejor en cuanto a conocimientos, capacitaciones, enseñanza, cultura, diversión y mucho más. Ayer estuvimos con la Noche de los Boleros, estuvimos con la Noche del Recuerdo, unos artistas realmente de primer nivel, la gente no se quería ir, estuvo buenísimo, ayer se lo perdieron. Y hoy día continuamos con la salsa, atención, los amantes de la salsa, el merengue, la cumbia, así que va a estar bien entretenido. Hoy es viernes y como decimos en Chile, mi cuerpo lo sabe, no sé si en otro lado también. Ya, hoy continuamos también con la jornada de buenas prácticas. En la tarde tenemos las clases magistrales, invitados en la mañana y en la tarde de primer nivel. Esa siempre ha sido la tónica de nuestra universidad, ya en su versión 13ª. Y también aprovechamos de saludar no solamente a las personas que están presentes acá en vivo, también a quienes nos ven vía streaming a través de las plataformas de Facebook de la ilustre Municipalidad de Rancagua. Recuerden que todas las ponencias quedan grabadas, ¿ya? Para que si quieren volver a revisar algún tipo de información, está todo ahí y saludamos a la gente entonces que nos ve a través de esta maravillosa tecnología. Dicho eso, vamos entonces a presentar a continuación quien tienen ustedes el lujo de poder hoy día poder adquirir sus conocimientos, ya que él viene directamente desde España, desde Murcia. Francisco Manuel Reverte, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, animador sociocultural del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia y educador social de cuyo colegio profesional en la región de Murcia. Fue secretario en el año 2010 y 2013. Técnico de Administración Especial en Ayuntamiento de Murcia desde el año 82. Miembro del Cuerpo de Técnicos de Programas Socioculturales, desempeñando sus funciones como jefe de programas de participación y asesor jurídico en los departamentos de Juventud y Servicios Sociales. Es miembro del Colegio de Abogados de Murcia desde el año 1994, con una amplia formación en materias jurídicas. Investigador desarrollado en el Departamento de Desarrollo Civil de la UMU. Dejo con ustedes, el nombre de la ponencia es Papel Municipal en la Participación Ayuntamiento de Murcia, y recibimos con un gran aplauso a Francisco Manuel Reverte. Muchas gracias, Maruska, que es nuestra compañera, Marusja, nuestra compañera incansable, porque yo te la encuentras por la mañana que por la noche presentando. La verdad es que es un equipo impresionante. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí, de 10.000 kilómetros de distancia. Yo vengo de Murcia, la región de Murcia. Es una de las 17 comunidades autónomas en las que está estructurada España. Andalucía, Cataluña, todas esas que sonarán. Murcia sonará un poco menos, pero es una de las 17. Solo tiene una provincia, que es Murcia, coincide, son comunidades uniprovinciales, como Madrid, La Rioja, coincide, sí, rollos de la organización de cada sitio, pero es importante porque las comunidades autónomas tienen capacidad normativa en España, a diferencia de sus regiones. Pero bueno, no voy a empezar eso. Vengo de Murcia. La ciudad de la que yo vengo es Murcia, que es la capital, que tiene 500.000 de habitantes. La región tiene 1,5 millones. Y, en fin, es una región parecida a esta, pero con mar. Es decir, tenemos agricultura, nos gustan los limones, etcétera, etcétera. Sí, allí echamos limón a todo y aquí te ponen cada día el ensalada un limón. Digo, hombre, no estamos tan lejos. Y, bueno, algunos, los que les gusta el deporte, conocerán Murcia por Alcaraz. Carlos Alcaraz es de Murcia, de la ciudad de Murcia, de allí. El otro día perdió con Djokovic. Y, bueno, voy a intentar hablar despacio porque los de Murcia tenemos la fama que no se nos entiende en España. Como sabe mi amiga que está aquí, Claudia, que su padre es murciano, nada más llegar y dice, hombre, me suena este acento. Los murcianos somos los únicos que tenemos un idioma sin consonante. A ver si entendéis lo que he dicho. ¿Ahí oído? ¿Tú sí sabes lo que he dicho, que sí? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Pues murciano diría, ¿habéis oído? Bueno, en fin, es una broma que en Murcia, que en Internet está continuamente con los chistes de murcianos y que no se nos entiende. Bueno, vamos a empezar ya en serio.
En fin, yo quería transmitiros algunas ideas sobre municipios, ayuntamientos. La mayoría tenemos en común que trabajamos en ayuntamientos. Y bueno, voy a empezar con una pequeña digresión que tiene que ver con el currículum con el que nos habéis presentado. Y es que, en principio, yo voy a dar mi visión, pero como sabéis bien, como conocen algunos de mis amigos, todos somos un poco varias vidas mezcladas y sobre todo cuando te vas haciendo mayor, ¿no? Vas cumpliendo años. Una de las cosas que tiene hacer cumpliendo años, pero no sabes si es bueno o malo, yo creo que tampoco es muy malo, y es que tienes la sensación de haber vivido varias vidas. Entonces, no sé si va a salir el joven que tenía 15 años y un cartel en su barrio de ¿quieres participar en la asociación de vecinos en la vocalía de juventud? Y llegué y me apunté, y aquí estoy en Chile, 40 años después, por empezar la asociación de vecinos de mi barrio. O el técnico que empecé con 21 años en los ayuntamientos democráticos de España, creando servicios que no existían, y me tocó trabajar en la Concejalía de Juventud con jóvenes y dedicarme casi 40 años a trabajar en temas de participación, que posiblemente eso es lo que más saldrá. O saldrá el abogado que ha estudiado sobre derecho a la asociación, ya ha trabajado con muchas asociaciones, o el investigador que ya de mayor le dio por hacer una tesis sobre derecho a asociación y participación. De toda esa mezcla saldrá la idea. Yo espero que no salga la jurídica ni la del doctor, porque de ley ya es lo peor que nos puede ir cansando. Y como no puede ser de otra manera, quería empezar dando gracias, y dando gracias a varios equipos. En primer lugar, quería dar las gracias, han hecho posible que yo esté hoy, aparte del resto de mi vida, al equipo de la Municipalidad de Rancagua, al equipo de Gobierno Abierto, sobre todo a Maripaz, a Patricia, que han puesto en marcha esto y que han conseguido que lleguemos aquí, cosa que no ha sido fácil. En segundo lugar, le quería dar las gracias a mi equipo de Raga Internacional, que es una red de Gobierno Abierto que estamos investigando, y hace un año creamos en la virtualidad del Internet un equipo de formación para la participación ciudadana. Y empezamos a ver qué podemos hacer. Están aquí, la mayoría de ellos. Llevamos toda la semana intensiva en un taller por la tarde, algunos habéis estado aquí, y la verdad es que nos hemos ido con muy buenas vibraciones, ¿no? Ayer sentimos una catarsis, toda la gente que estuvo aquí y nosotros, y hoy lo hemos puesto en práctica y quería personalizar mi agradecimiento a todos, pero especialmente a José Faraz, que está aquí, y a Esther, que son los que han hecho, pues venga, vamos a reunirnos cada 15 días, vamos a quedar a las 4 horas españolas, a la hora tal, hora de casito, estáis ahí, habéis llegado, no habéis llegado, pero era hoy, era mañana, ¿cuándo nos vemos? Aquí estamos. Y bueno, en tercer lugar, quiero dar las gracias a mi equipo de Murcia que ha hecho que yo esté aquí, porque en principio yo llegué a esto, aparte de por mis 40 años y la experiencia, por un programa experimental que pusimos en marcha en Murcia sobre educar para la transparencia y la participación. Y ahora mi amigo va a poner un vídeo y en ese vídeo, unos 5 minutos, va a explicar por qué yo estoy aquí y un poco el equipo original con el que llegamos a esto. A ver si la técnica va bien. Los miembros del programa IRIS agradecemos muy cordialmente a la red académica de Gobierno Abierto el que hayan reconocido nuestro programa. Esto, desde luego, es un gran impulso para que continuemos con la labor y, además, ponerla a disposición de todas aquellas personas que puedan ser interesadas. El programa IRIS nace para dar a conocer y que se pueda ejercer el derecho a la información, la transparencia y la participación de todas las personas. Y nos hemos enfocado hacia los estudiantes de secundaria y bachillerato, porque pensamos que las personas jóvenes son la base para que se afiance en nuestra sociedad la cultura democrática. Queremos construir una nueva sociedad, y toda la sociedad quiere construir una nueva sociedad, pero especialmente queremos centrarnos en que esa construcción de esa nueva sociedad queremos hacerla muy activamente y muy comprometidos con la juventud. En colaboración con la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia, un grupo de profesorado de los centros de secundaria nos lanzamos a este proyecto IRIS con toda la ilusión de hacer llegar la filosofía a las aulas y fuera de ellas. El concepto de democracia, de participación, de ciudadanía está en el ADN de la filosofía desde su nacimiento en Grecia. La democracia directa nos entronca hoy a pensar en el mundo en el que vivimos, en este mundo en el que todavía muchísimas personas migrantes están excluidas de la democracia como lo estuvieron en Grecia. Una historia de democracia que ha sido muy dolorosa para muchas mujeres que tuvieron que dejar su vida para conseguir y conquistar este derecho a día de hoy. Y ese compromiso con desde la juventud tiene que ser también un deseo que surja desde nuestro interior, un deseo de abordar desde esa dimensión del presente en lo que representa una democracia participativa, que sitúe a la juventud en ese futuro
un futuro que no puede estar hipotecado por los tantísimos errores que hemos cometido en nuestro pasado reciente. Este programa nace en 2017 por iniciativa de José Molina, presidente del Consejo de Transparencia de la región de Murcia, y en torno a él nos integramos un grupo de docentes de filosofía de secundaria, algunos profesores universitarios y otras personas expertas en el mundo de la participación juvenil. Una de las notas fundamentales del programa IRIS, desde que comenzamos en el año 2017 un equipo de voluntarios y voluntarias, era el fomento de la participación juvenil, en el sentido del artículo 48 de la Constitución española. Por ello, tan importante como transmitir los conceptos de transparencia y de buen gobierno era implicar el protagonismo de los jóvenes en todas las actividades que hiciéramos. Era conseguir su empoderamiento para ser críticos y plantear soluciones a sus propios problemas. Así lo hemos intentado realizar en todas las actividades, los cursos, las jornadas, los concursos donde los jóvenes realizaban sus propios vídeos, sus propias disertaciones, y esa era un poco la filosofía que transmitía el proyecto IRIS, conseguir la participación de los jóvenes. Y tendremos que también estar comprometidos con la realidad, porque el futuro está en las manos vuestras, el futuro está en las manos de la juventud, y no consintáis que el futuro esté en las manos del que tiene el poder. Yo creo que tendremos que, en este esfuerzo de este año de trabajar por las nuevas ideas, es más integración, es elegir en nuestra cabeza que siempre será el mérito y los valores los que van a determinar quién se posiciona en la vida en puestos claves, que tendrá que ser un marco de integridad institucional. Sin la participación activa de jóvenes y adolescentes para cubrir adecuadamente las metas de vida y consolidar el bienestar de una sociedad con futuro, no será posible el desarrollo humano de calidad ni el desarrollo efectivo de nuestras sociedades. Y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 se hace inalcanzable. Palabras de José Molina Molina, primer presidente del Consejo de la Transparencia de Murcia, que apenas un mes antes de fallecer escribió estas notas y que nos transmite un poco su filosofía. El programa IRIS tiene un componente educativo esencial. En él hemos diseñado, hemos implementado y hemos evaluado un programa para la enseñanza de los valores de la transparencia, el buen gobierno y la participación. Todos los contenidos y el modelo pedagógico de este programa se encuentran recogidos en un libro en el que aparecen todas las unidades didácticas y una serie de actividades y recursos para implementar en las aulas, tanto de educación secundaria obligatoria como de bachillerato, estos principios y valores. La democracia, el pensar en cuáles son las reglas de juego y hacerlo con transparencia es fundamental para la salud de esta. Necesitamos un cambio cualitativo, un cambio de madurez política y eso tenemos que aprenderlo debatiendo, hablando, compartiendo en común nuestras ideas, nuestros objetivos, y eso es lo que hemos intentado durante estos 5 años hacer en las clases, llevar la filosofía a las aulas y llevar las aulas a la calle, a pensar por un futuro más justo y mejor para todas las personas. Este programa, después de 5 años, se ha consolidado gracias también a la incorporación del grupo de investigación. Vamos ya a entrar en materia hoy. Quería enseñaros las publicaciones. Todo está accesible en Universidad de Murcia, programa IRIS. Todo el material, los vídeos, esto lo hicimos de forma gratuita, muy interesante, pero vamos a entrar ya en materia. Y aparte, la verdad es que me emociono volviendo a ver al señor Pepe Molina. Falleció por COVID en el año 2021, cuando estábamos acabando su periodo y siempre tenía nuevos proyectos. Venga, ahora vamos a hacer vídeos, en fin. Pero está bien, ¿no? Situado en la presentación, dando las gracias y sabiendo en qué marco ideológico estamos hablando sobre transparencia, que era importante porque vamos a hablar de participación, pero estamos en una jornada sobre transparencia, quería situaros un poco. Por supuesto, yo voy a hablar de lo que me sitúo, que es la experiencia española, pero creo que tenemos más cosas en común de lo que nos pensamos y lo que yo os voy a contar os puede servir, ¿no? Creo que somos sociedades con un sustrato común y cultural común en parte y también procesos históricos no tan diferenciados. Por eso yo voy hablando y luego en el comentario podemos ajustar, si queréis, a vuestra realidad. Bueno, digamos, mi arranque viene pues, a partir de los años 70, cuando hay una sociedad en cambio, que fue la sociedad española, y en mi opinión y de mucha gente, la participación fue un elemento fundamental en el cambio de la dictadura a la democracia.
Puede haber muchas causas de por qué se hizo ese cambio, si fue un pacto de los líderes que procedían del franquismo hacia la necesidad de adaptarse, etcétera, etcétera, pero en mi opinión la participación ciudadana unida a la lucha sindical y unida a la lucha de los jóvenes estudiantiles en aquella época fue una confluencia. Y la participación ciudadana, entendido como un importante movimiento ciudadano que surgió en barrios, en pequeños pueblos, donde asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, aprovecharon los pequeños resquicios legales, porque había una ley de asociaciones del año 64 que permitía pequeños resquicios para crear asociaciones, aunque eran muy difícilmente reconocidas, pero ya inició un camino hacia esa incorporación a una demanda ciudadana, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, situar que la participación configura el arranque de la democracia en nuestro país, ¿no? La lucha por esos derechos de asociación, entender también que hice mi tesis sobre derechos de asociación y esta parte me gustaba mucho, ¿no? Y el derecho civil, que es el derecho básico del ciudadano, desde el derecho romano, permitía las agrupaciones de ciudadanos. Pues los ciudadanos se agruparon para mejorar su barrio, para mejorar su ciudad y para pedir derechos civiles, ¿no? Entonces hay imágenes de cuando yo era ese joven que luchaba en su barrio y que de alguna manera aprendió ahí a participar, ¿no? Y bueno, es interesante, como también está por ahí un libro que también están abiertos, donde vienen buena parte de mis ideas. No quiero extenderme mucho, pero vamos, si a alguien le gusta la historia, podemos hablar luego del derecho de asociación, la historia, el papel del movimiento vecinal. Yo creo que tal vez aquí el movimiento de pobladores o de barrios puede tener algo común, pero bueno, esos son de alguna manera mis orígenes, ¿no? Y uno no se olvida. En fin, hablar de participación, como bien sabéis, si quieres puedo ir pasando este libro, todas estas ideas vienen aquí en este libro, que también están abiertos en el programa IRIS, lo podéis encontrar gratuito. Se puede entender muchas visiones de la participación, en un sentido psicológico yo soy, en el sentido de participo, yo tengo participación porque tengo una parte en el 10º de lotería que juego con mis compañeros. En España en Navidad todo el mundo está como loco buscando tener participación en el 10º de lotería, más que nada para que si le toca a ellos, a ver si le toca a mi amigo y no me toca a mí. Entonces nos hacemos hasta papeles, soy parte de una... todo el mundo en España. Puede ser un sentimiento de participar, el derecho. En definitiva, no voy a entrar en muchas disquisiciones porque nosotros los funcionarios vivimos de las leyes y las competencias, lo que nos toca. Pero para mí, participación está relacionada con poder y con democracia. Sí, participación es compartir poder o no tener poder. Y tiene que ver con lo que llamamos democracia. Y esto, recordamos que les gusta la historia, es un largo camino. Y ahora que estamos hablando de participación, de democracia participativa, de asociaciones, esto no ha sido toda la vida así, sino al contrario. Comienza, en cierta manera, a hablarse de esto en la democracia griega, que algunos conoceréis, donde, y además la democracia griega no fue la mayoría del gobierno griego, fue un periodo concreto, en partes concretas como Atenas. No era para todos los ciudadanos porque las mujeres estaban fuera y no era para todos los que estaban allí porque los extranjeros estaban fuera. Pero digamos que 200.000 ciudadanos de Atenas pudieron ejercer la democracia. Y básicamente hay que recordar que hay dos mecanismos que se utilizaban, que eran, unos se elegían, los estrategas, los arcontes, que eran elegidos, y otros eran por sorteo. Es una figura que tal vez deberíamos volver a recuperar, el tema de mecanismos de sorteo, ¿no? Pero eso, el camino es muy largo. En el libro ese que os cuento, en mi opinión, conforme va siendo el poder más autoritario, más difícil es el ejercicio del derecho de asociación. En el momento que hay un gran poder autoritario en los reinos de Castilla unido a la alianza con la Iglesia, solamente se podrán legalizar aquellas asociaciones que tuvieran la autorización del poder y de la Iglesia, ¿no? Y que hay ejemplos bastante fuertes a lo largo de la historia. A los que les guste la historia, hubo un movimiento muy importante de los comuneros de Castilla, que era periodo paralelo a cuando se empezó la conquista de aquí, donde aquellos que pedían, entre comillas, cierta libertad o negociación con la realeza, pues le cortaron la cabeza en España. Por eso es fácil de entender que si aquí se mataba es porque allí se mataba. Pero es otro debate, que yo por supuesto sé que el descubrimiento fue sangriento y doloroso, pero que también era sangriento y doloroso estar en España, para los que vivían allí, ¿no? En fin, gracias a Dios vamos avanzando, entre comillas, y llega la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por primera vez tenemos conceptos de ciudadanía y se empieza a reconocer que tenemos capacidad de participar, capacidad de controlar las cuentas, porque de hecho la Revolución Francesa fue un mecanismo para pedir cuentas al rey de Francia y a ese sistema de vida en el que vivían, y llegamos a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 48, que reconoce los derechos de participación, de asociación, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Como no somos mucha gente, si se os ocurre alguna pregunta, podemos parar, ¿no? A lo mejor hay algún concepto que yo no utilizo en el mismo término que ustedes. Era Jaime, ¿no?
Bueno, dime la pregunta. Es que tampoco quiero entrar en un debate mucho de la historia. Sí, era como la Asamblea de Ciudadanos y luego los jueces de cada día, creo recordar, yo que no soy profesor de filosofía. Digamos, los estrategas eran los que dirigían el ejército, los arcontes que presidían los tribunales, pero luego para los cargos diarios, o sea, a lo mejor no todos los días podía haber asamblea y algunos ciudadanos representaban a los ciudadanos en esos días, ¿no? Entonces, por eso los cargos de Elie y Bol eran como 6.000 jueces y 500 ciudadanos. Imagino que serían los que ejercerían cada día o cada semana, ¿no? Esos eran por sorteo. Ostracismo es cuando se expulsaba a un ciudadano de la ciudad por haber hecho atentado contra la ciudad. Es decir, alguien que había gestionado mal, a lo mejor por corrupción, se lo condenaba al ostracismo. Entonces no podía estar en la ciudad o algo de eso, por un periodo de tiempo, no sé, por siempre o por un periodo de tiempo. Griego, sí, todo. Eso es un pequeño esquema sobre la democracia griega. Eclesía era la idea de la democracia asamblearia griega, que ya digo que era imperfecta porque no había ni mujeres ni extranjeros, ¿no? Los esclavos, por eso yo los extranjeros y los esclavos, por supuesto. Pero no podemos pararnos en la historia, que tenemos que llegar al siglo XXI pronto, ¿no? Bueno, pues llegamos a España, año 78. Ese que está en medio de la manifestación era yo, cómo se pierde con los años. Y se engorda de funcionarios se engorda mucho, eso es lo malo. No, el barbudo, el de al lado del barbudo. Es que no se ve muy bien, sí, pero... Eso era el año 79, los jóvenes de Murcia, de los barrios, pedíamos por los derechos de los jóvenes en los nuevos ayuntamientos. Se iban a elegir los ayuntamientos un mes después, porque en España realmente la democracia se hizo en las alturas, pero la primera manera de tocar poder fueron los ayuntamientos democráticos elegidos 3 años después de la muerte de Franco. Es decir, murió Franco y hasta 3 años y medio después no se eligieron los primeros cargos en los ayuntamientos democráticos. En fin, ese es otro tema. Bueno, en España en el año 78 se aprueba una constitución con sus pros y sus contras, pero entre comillas, fruto de un consenso y una mayoría más o menos que lo aceptó. Y por un lado reconoce un derecho de asociación en el artículo 22, derecho de asociación amplio, libre, basado en la autoorganización, con una mínima intervención de la autoridad judicial. Y también se reconoce un derecho de participación en un triple sentido, que es lo que nos empieza a interesar. Por un lado, hay una obligación de fomento para los poderes públicos. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y para la participación de la ciudadanía en los aspectos de desarrollo social, político, económico y cultural. Eso lo dice por un lado. El 48 dice lo mismo, pero dice para los jóvenes, y le añade libre y eficaz. Cosas del legislador constitucional. Eso. Y en el 51.2 lo propone, fomentará la participación de las organizaciones de consumidores. Luego, en otro lado, lo reconoce como un derecho constitucional fundamental. En España hay derechos fundamentales que son como los de primera división, los de Champions League, los que les guste el fútbol, que tienen unas prerrogativas especiales, mayoría absoluta para su aprobación, pueden ser alegados ante cualquier tribunal, tienen derecho a acudir a tribunales constitucionales, es decir, son como los de... no se puede negar en ningún momento. Y, por otro lado, como un derecho constitucional de desarrollo legislativo. El artículo 105 es que reconoce el derecho a la información, el derecho a acceder a la información municipal, la información de los trámites funcionariales, por eso tiene más difícil defensa. Bueno, pues sobre este marco, yo, para no extenderme mucho y para situarnos en qué podemos hacer los ayuntamientos, mi opinión es que el diseño constitucional ha estado limitado por el miedo a la participación ciudadana. Luego hablamos de Chile, si queréis. Y, por ejemplo, mientras el derecho de asociación, mi opinión es que el derecho de asociación español ahora mismo es el de los más amplios que pueda haber en el modelo del derecho comparado de la Unión Europea, y simplemente se reconoce el derecho de asociación con la unión de más de 3 personas que se reúnen, hacen un acta y aprueban los estatutos, según el derecho español, eso ya tiene personalidad jurídica. Luego tiene una trampa que dice, hasta que no se inscriba en el registro, la responsabilidad de los actos es de los promotores. Vale, tócate tu tía. Pero bueno, en teoría es muy bonito, es decir, yo me reúno, nos juntamos 3, hacemos un acta y somos asociación. Nos podemos presentar como la asociación Rancagua por el futuro de la transparencia. Pero bueno, eso es otro tema. Siempre pongo el ejemplo así de broma de que en España se permite el derecho a la asociación tan amplio que puedes crear la Asociación de Consumidores de Cannabis, así, y la Asociación de Guardias Civiles, que se dedican a perseguir a que los consumidores de cannabis no sean traficantes de cannabis. Y eso da mucho papel a los jueces y a los abogados. Porque, ¿dónde está una cosa que tenemos? Es muy interesante. Por ejemplo, en mi región, en 3 años han surgido 70 asociaciones de consumidores de cannabis. Y en Barcelona, claro, hay asociaciones de cannabis y colas de turistas que quieren entrar a la Asociación de Consumidores de Cannabis. Y dirá, hombre, y ya Juan dice, hombre,
tanta cola de turistas no puede ser una asociación que vaya. En fin, es otro debate interesante. En cambio, el derecho de participación siempre ha estado como un poco con miedo. ¿Por qué? Porque se entiende, hay un artículo 23.1 que dice los ciudadanos podrán participar directamente o por medio de representantes. Y hay como una concepción de que el o es negativo, es decir, solamente podrá ser, hay una preferencia por la participación por representantes, como un miedo a la participación directa. Varios autores importantes, como Presno Linera, que es un gran jurista, habla de la postergación de la participación. Otros autores, como Rodríguez López, de Traficantes de Sueños, habla del recelo de cualquier mecanismo de participación ciudadana. Hay una gran limitación a la participación directa, es decir, la iniciativa legislativa popular en España necesita 500.000 firmas para que se llegue al Congreso y se admita a estudiar si se presenta una iniciativa o no. De hecho, creo que se han presentado más de 100 iniciativas y solo se han aprobado 2, creo recordar. Una de ellas muy importante para mí porque tiene que ver con la región de Murcia, que es una ley de protección jurídica de la laguna del Mar Menor, que es una laguna salada, la mayor de Europa, y que está muy atacada por temas medioambientales y tal. Entonces se ha conseguido el reconocimiento de personalidad jurídica a esa laguna para que tenga sus propios mecanismos de defensa. Y eso ha surgido a partir de 600.000 firmas. Yo tuve la suerte de ser uno de los fedatarios. Firmas no cualquiera, sino firmas firmadas ante un fedatario que ha sido reconocido con unos sellos. Y yo recogí 300 firmas, estoy muy orgulloso. Pero además sin apoyo de los partidos. Ningún partido apoyaba esto, ni el Partido Popular ni el Socialista, ¿no? Pero bueno, que es un ejemplo de esa participación. El Tribunal Constitucional tiene una visión restrictiva en el sentido de que piensa que la Constitución ha hecho una apuesta por la democracia representativa y todo lo demás son terceras vías que, bueno, sí, pero con cuidado. Y ya entrando en lo que es municipio, a ver qué os parece esto, el artículo 69 de la Ley de Bases del Régimen Local, que es, digamos, la que organiza el funcionamiento de los municipios en España, en toda España, el artículo 69 habla de que se facilitará la información y la participación. Muy bonito. Pero con esta frase tan bonita, a ver qué os parece. No podrán en ningún caso, todo lo que hagan de participación los ayuntamientos, no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la ley. Frase bonita, ¿eh? Bueno, es una opinión. Yo, como trabajo en el fomento de la participación, pues la palabra menoscabar primero te suena antiguo. Y está diciendo, hombre, con esto, si no haces nada, mejor. Siendo funcionario, pues yo de participación, cuanto menos haga. Ya sabéis, la ley de funcionarios, ¿sabéis cuál es, no? Eso no me toca a mí. Llevo 42 años, eso no me toca a mí. Y si me toca, ya veremos cómo lo hago y en qué horario y si me tenéis que pagar más por hacer esto. Bueno, todo esto lo digo con la tranquilidad, confieso ahora, de que hace 3 semanas que me he jubilado. Entonces ya mis opiniones son mías. De todas maneras, soy un jubilado indocumentado. Todavía no me han llegado los papeles. Fui al médico el otro día y me dijo, no, si estás jubilado, te lo sale aquí en la base ya. Dice, no, todavía no sale. Digo, hostia, que paga un poquito menos en los medicamentos si estás jubilado. Pero todavía no salgo, estoy sin cobrar. Bueno, ese es un poco el marco, ¿no? A pesar de todo esto, y para no desanimar, desde los años 80 existen muchas realmente iniciativas de participación en los municipios españoles. Somos los primeros que estamos en la primera línea de la ciudadanía, pues, o porque te presionan y te demandan, o porque tienes convencimiento de que hay que participar, tienes que trabajar en la participación. Ha habido muchas formas de participación, tanto, si le damos un poco de carácter técnico, de base asociativa o de base personal, en cuanto al sujeto de la participación. Participan ciudadanos, participan personas colectivas o base mixta. Otras de carácter sectorial o territorial, la participación de la cultura o la participación del territorio del distrito o la comuna de San Blas, por ejemplo, ¿no? Yo, si os queréis profundizar, en España existe una Federación Española de Municipios y Provincias que es, digamos, privada, pero que tiene mucha potencia, porque está integrada por casi los 8.000 municipios que hay en España. Durante diferentes épocas, porque se constituyó ya en los años 80, ha creado diferentes estructuras sobre participación ciudadana y últimamente transparencia. Entonces tiene bastantes materiales que ahora os comentaré, ¿no? Pero que sepáis que la tendencia sigue ser limitativa del derecho de asociación. Para poneros un ejemplo, la ciudad de Barcelona, que siempre ha sido muy avanzada en temas de participación, el año 2017 aprobó un reglamento muy fuerte de participación ciudadana que preveía un amplio grado de consultas, posibilidades de consultas, etcétera, para que la ciudadanía pudiera aportar cosas. Era un gobierno, digamos, global, progresista de izquierda, que presidía Ada Colau, no sé si os suena el nombre de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Bueno, interesante. Y era muy potente, con un comisionado para la participación, que era Fernando Pindado, un gran autor, si os interesa, pero fue impugnado por las grandes corporaciones de Barcelona.
y al final la Audiencia de Barcelona, el Tribunal Superior de Cataluña, lo desestimó porque esas consultas van muy allá. Conclusión, han tenido que aprobar un nuevo reglamento. Hace poco se ha puesto en marcha. Era un poco para que tengáis esa visión. Bueno, como comentaba, hay una red de entidades locales para la transparencia y la participación ciudadana en la FEN, la Federación Española de Municipios de Provincia. Tiene una base de datos interesantísima, tiene un repositorio de un montón de ayuntamientos con experiencias de participación ciudadana, está en abierto todo, está presente en redes sociales, eso creo que es de Twitter, Red Transparencia y Participación FEM, y tiene muchas experiencias por municipios y tiene también muy interesante lo que son modelos de ordenanza de participación, modelos de ordenanza de transparencia, que ya cada uno puede adaptar a sus municipios, pero en serio que yo he participado en algunas épocas con ellos y en algunas publicaciones, sobre todo en temas de juventud. Pero si trabajáis en municipios y os interesa conocer ese tipo de cosas, creo que es interesante, bastante interesante. Y ya hablando en concreto, bajando a terrenos más prácticos, yo quería comentaros el ejemplo de la ciudad de Córdoba. Y la ciudad de Córdoba, desde los años 80, ha tenido muchas... Pásalo por si queréis ojearlo. Eso es el Reglamento de Participación Ciudadana de la ciudad de Córdoba. Desde los años 80 impulsó bastantes experiencias de iniciativa de participación, había mucha presión de los barrios, también había gobiernos de izquierdas, que en principio las izquierdas llegan con ganas de hacer cosas de participación, luego se les olvida por el camino también. Entonces se creó una estructura potente y de hecho tuve la suerte en octubre de estar en Córdoba, me invitaron para dar una formación a su escuela de participación ciudadana, 7 o 8 trabajadores y trabajadoras sobre todo, que son los que trabajan en este tema, y lo vi y me gustó mucho, porque creo, yo que estoy un poco decepcionado de los intentos de normativizar la participación ciudadana, allí vi que funcionaba entre comillas. Es, digamos, como si la ciudad tuviera dos grandes organizaciones ciudadanas, una es por distritos, por territorio, hay 8 distritos, cada distrito tiene su consejo de distrito, y luego por sectores, el sector de la cultura o el sector del comercio, por sectores. Y todo eso configura una gran mesa de participación ciudadana formada exclusivamente por ciudadanía y eligen un consejo a la mesa ciudadana. Y allí me decían los técnicos, cuando ese consejo protesta por algo, el alcalde se lo piensa. Y pues decir, ¿y por qué vi que funcionaba? Porque estaba en uno de los centros de distrito, yo estaba ahí dando las charlas, y a las 11 de la mañana veo ahí que se concentran 40 o 50 personas en la puerta, son mucha gente mayor, como las que estuvieron ayer con nosotros en nuestro grupo. Y lo que pasa aquí, no, que lleva 3 días el ascensor sin funcionar, son 4 pisos, y la gente está protestando porque la mayoría son mayores y no pueden subir los 4 pisos. Y estaban allí, y por la tarde vinieron los técnicos para empezar a ver por qué no se arreglaba el ascensor. Sí, y eran consejos, centros como de distrito, hombre, digamos como esto, pero moderno, ¿no? Hacia arriba. La ventaja que tenía América es que tenéis mucho terreno, entonces allí siempre el terreno estaba cometido, entonces se tendría que construir hacia arriba. No sé, cada ciudad, digamos, intenta pelear lo que puede. Y lo que más me gustó de Córdoba, os voy a decir lo que es, que muchas veces parece que esto de la participación ciudadana es cosa de un partido, es cosa de un alcalde, o bien es cosa de los de izquierda, aunque luego se le olvida a los de izquierda la participación. En España llevamos 5 años de participación y tampoco han avanzado mucho en participación, seguimos. Sí, en España no hay una ley de participación, Chile tiene una ley de participación. Es cierto que una ley que es más de derecho de asociación que de participación, la 20.500, creo recordar, lo estuve mirando un poco antes de venir, tampoco mucho, pero es más nuestra ley de asociación, más un poquito de participación. Pero está bien. Chile tiene planteamientos de participación ciudadana en los PADECO, España no lo tiene. El alcalde pues, puede hacer un plan de estrategia urbana y convoca alegaciones. Hay un consejo social de la ciudad, pero más representativo que práctico. No, en serio, lo digo yo, que en mi ciudad hay un consejo social. Lo mejor que tiene Córdoba es que lleva 8 años gobernando la derecha, el Partido Popular, y todo esto se ha mantenido, porque están afianzando la ciudad que no es de un partido. No sé si es que el Partido Popular, que es más de derecha, no quiere tocarlo o que le viene bien mantenerlo, porque sí gana legitimidad. No sé si me entendéis. Porque a veces parece, no, esto lo monta, o al revés, lo monta a la derecha y lo quita a lo de la izquierda porque piensan colocar lo suyo. Pues Córdoba lleva 8 años cambiando de partido y se ha mantenido ese modelo. Por eso me ha parecido interesante el reglamento, que lo vierais. A ver cómo vamos de tiempo. Me queda poquito ya. Bueno, 15 minutos me quedan, ¿no? Más o menos. ¿Alguien controla el tiempo? Vale, entonces, yo quiero dejar algunas preguntas. Bueno, digamos, esta es para los científicos. Todos los que trabajamos en este tipo de cosas siempre decimos, a ver, ¿dónde está esto clasificado? Porque lo bueno es clasificarlo. Pues esto es un esquema del año 2001 de la teoría catalana de la participación, un autor se llamaba Joan Font, del año 2001, que es un esquema, no sé si no tiene punto,
que a mí me gustó mucho porque simplifica bastante bien. Esto lo tiene aquí el equipo de Rancagua, se lo he dejado. Todas las tipologías de herramientas de participación empleadas en municipios españoles. En la tabla de arriba tendría los sujetos de la participación: base asociativa, base personal o base mixta. Pues de participación una persona jurídica o una persona individual. Y luego de carácter sectorial o territorial. Ese es el cuadro de arriba. Y de tipo intensivo, unos pocos ciudadanos concentran una representación, o de tipo extensivo, todo el mundo puede participar. Y luego, en el cuadro de vertical, tiene, digamos, la profundidad de la participación. O bien participo en el diagnóstico de los problemas y en la formación de la agenda local. Es decir, ¿cuáles son los problemas de Rancagua? Vamos a hacer una consulta que la gente, eso se llama consulta, ¿qué problemas hay? ¿Cuáles serían los temas a solucionar? Un segundo nivel sería formular políticas y adoptar decisiones. ¿Debemos construir un tranvía en la ciudad de Rancagua? Ahora en España está de moda los tranvías. Y entonces se consulta y luego se toma la decisión. Y por último, la participación en la gestión de equipamientos y servicios. Vamos a construir un centro de voluntariado y lo vamos a gestionar con asociaciones de voluntarios o con personas voluntarias. Entonces, por poner un ejemplo, el nivel más básico, participación en el diagnóstico. De carácter sectorial, fórum o mesa sectorial de entidades, mesa de las entidades de cultura de Rancagua. Se reúnen las asociaciones de cultura de Rancagua. De carácter territorial, Consejo de Cultura del barrio X o Higgins de Rancagua. Entonces, una entidad de ese barrio. Participación mixta. Pueden estar asociaciones y pueden estar personas. Vamos a hacer el plan estratégico de la cultura de Rancagua. ¿Me vais entendiendo un poco? Bueno, a lo mejor hay mucho rollo, pero que cuando algún día quieres clasificar, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y luego, en lo que sería participación de tipo personal, de tipo intensivo, fórum temático. Vamos a crear 10 grupos de 50 personas que por cada distrito nos traigan la idea. Cuando no tienen ni dinero ni muchas ganas, pues creamos grupos focales, pues serán grupos de discusión, o asambleas. Asambleas abiertas por distrito, presupuesto participativo. Puede venir todo el mundo. Veamos el último cuadro, el de participación en la gestión. De carácter sectorial, gestión asociativa de servicios municipales. El servicio de cultura decide que se va a poner en marcha un centro cultural y va a ser gestionada por las asociaciones de ese territorio, o bien por proyecto, o bien porque no tiene recursos, le dice a la asociación: oye, lo vais a gestionar vosotros, mediante un convenio, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería más bien de carácter territorial, o bien, si es general, para toda la ciudad, ¿vale? O participación mixta, gestión compartida de entidades de voluntariado. Vamos a hacer la Casa de la Música y lo va a gestionar las 4 asociaciones de música que hay, más los grupos musicales, que ellos van a tener también la llave del centro. Hace poco estuve en unas jornadas de juventud, de las últimas que estaba en acto de servicio, y había un Rivas Macia Madrid, un barrio muy chulo, que tiene una gran casa de juventud, y digamos los grupos de música tienen su tarjeta para entrar y salir cuando ellos quieran, para poder ensayar ahora, porque eso siempre genera problemas, los jóvenes siempre generan problemas. Entonces, en cierta manera, es una gestión pública municipal con papel de asociaciones, pero donde la gente individualmente, esos grupos, cuando te dije que tenían 500 personas, tenían llave, digo, hostia, pues 500 personas con tarjeta para entrar y salir no es fácil. Y participación de base personal en la gestión, esa es un poco más difícil, pero imaginaros, por ejemplo, una gestión por voluntariado del servicio de programas municipales. Se pone, por ejemplo, el ejemplo de los jardines urbanos, los huertos urbanos. El ayuntamiento cede unos terrenos a la municipalidad para que se puedan plantear huertos. Y eso lo van a gestionar personas individuales que con su nombre dicen, unos 20 personas se apuntan a llevar un huerto. Y tienen el terreno, ellos van, tienen el agua, etcétera. O de tipo extensivo, se abre a todo el mundo y se abre todos los murales de esta zona de edificios municipales, se pueden pintar. Y puede pintar cualquiera que quiera. ¿Lo habéis perdido hasta ahora? ¿Vamos bien? Ya vamos a ir bajando, ya vamos a ir bajando. Digamos esto así, lo tendré que pensarlo. Pero bueno, es que en general, ya te digo, los que llevan mucho tiempo trabajando nos gusta el momento de decir, venga, a ver, pero todo esto ¿qué se puede hacer? ¿Por qué no? En fin, muchas experiencias hay. Están muchas sintetizadas. Encontré un libro que también Maripaz Astica lo conoce y nos facilitó el otro día, Buenas prácticas de gestión municipal ciudadana en Chile. Este es propio de Chile, si no lo conocíais, y creo que están abiertos por el Departamento de Desarrollo Municipal, División de Municipalidades. Y los otros dos que os recomiendo, les he dejado aquí al equipo de Rancagua de Gobierno Local, Gobernanza Participativa Local,
un nuevo marco de relación con la ciudadanía y guía de instrumentos y herramientas para las políticas locales de transparencia y participación. Todos esos son editados por ESAFEN, pero vienen muchas experiencias concretas. Los campos, digamos, en los que ahora mismo se está tratando de innovar en temas de participación ciudadana, así que yo he encontrado de estos cuadros, pues sería por un lado, escuelas de participación ciudadana, por ejemplo, la de Córdoba que os comentaba, ya hay varios casos más. El tema de presupuestos abiertos, presupuestos participativos, que creo que aquí también sabéis bastante de tema. El tema de procesos participativos en políticas y prestación de servicios públicos. Temas de colaboración institucional, diálogo transversal en determinados problemas. Y luego laboratorios, sabéis que están de moda los laboratorios de experimentación, colaboración, co-creación. Todo eso, como os digo, Chile también tiene tanto que aportar como España y hay cosas que ya os reconozco que estáis, que me parecen más adelantados. Por ejemplo, vuestro Consejo de Transparencia es más fuerte que el de España. Vuestro Consejo de Transparencia, yo me quedo muerta, como dice España, me quedo muerta. Cuando te dicen que el Consejo de Transparencia puede sancionar a un funcionario por haberse opuesto a la transparencia, por haber puesto impedimento a la transparencia, eso en España es impensable, vamos. Impensable. Más bien creo que hay una tendencia hacia atrás en los temas de transparencia. En mi región se ha suprimido el Consejo de Transparencia. En Madrid se ha suprimido el Consejo de Transparencia, en fin. Y ya como, en fin, me puedo permitir daros mis propios consejos de señor mayor. Yo diría mis recomendaciones en tiempos difíciles para la participación. Son, a ver cómo la explico. Bueno, lo primero es que de verdad apostemos por el protagonismo real de las personas. Es decir, que vayamos al empoderamiento y no al maquillaje participativo, que digo yo. ¿Qué quiere decir empoderar? Pues quiere decir que en cada caso, en cada circunstancia, veamos cómo le damos más capacidad de decisión al grupo con el que estamos trabajando. Si yo tengo que hacer un campeonato de fútbol o de fútbol sala o de fútbol con jóvenes, es más importante que sean los jóvenes los que aprendan a reservar los campos, a buscar los árbitros, a organizarse ellos, a hacer los sorteos, que consiga que vaya la tienda de moda y tal y dé los mejores trofeos. También es importante que haya trofeos, pero no las fotos de los trofeos, sino empoderarlos a ellos. Es un ejemplo muy básico que he puesto, pero si trabajo en servicios sociales, que muchas veces nos limitamos a tramitar la ayuda, lo importante es que sirvamos para que el desarrollo comunitario le ayude a resolver esos problemas. Yo sé que esto no es fácil determinado, es que también he trabajado una época en servicios sociales de asesor jurídico y eso también es duro, ¿no? Porque al final nada más que intentas resolver la miseria que te va llegando. Lo que intentas es trabajar más el trabajo comunitario. Está demasiado de moda lo del maquillaje participativo. En fin, me callo porque no te van a criticar a mi ciudad, pero es que ahora en mi ciudad están celebrando los 1200 años de la creación de la ciudad. Mi ciudad fue fundada por los musulmanes que gobernaban Córdoba. Córdoba entonces era quien mandaba en España, es una ciudad potentísima. Si algún día vaya a Córdoba, lo de Jero tiene una mezquita, una mezcla de mezquita catedral que representa muy bien lo que es España, la mezcla entre la mezquita y catedral, todo lo mismo, todo junto. Muy interesante. Entonces se está celebrando y yo creo que están quedando más en los actos del alcalde celebrando 1200 años que a lo mejor en pensar la historia. Y es un proceso participativo porque un día va el alcalde, llama a las asociaciones y lo explica y tal, está muy bien. Yo le facilité la lista de asociaciones, pero eso no, participación es más profundo que eso. Me permito ser crítico porque ya acaba de... ¿Vale? La segunda idea, la participación como un proceso estratégico. Es decir, no basta decir, voy a hacer un proyecto de participación. Voy a contemplar que se haga un plan de desarrollo comunitario como se hace en Chile, que ya no adelantáis en eso, España no lo tiene. Pero eso implica un proceso de que hay que diseñarlo previamente, hay que planificarlo. Nuestro grupo, que estamos investigando y que esta semana hemos puesto por las tardes un grupo de trabajo, en mi opinión tuvimos un fallo porque hicimos la evaluación el primer día y pusimos un código QR. Y no habíamos caído que la mitad del personal que había era de mí para arriba, de edad, y si a mí me cuesta el código QR, pues a otra gente le va a costar más todavía. Así que yo a veces no me... Entonces, eso fue un fallo de que decía, oye, en nuestra planificación no ha estado tan bien, porque no basta con tener el mecanismo de participación si no participo. Oye, la mayoría de la gente aquí, por ejemplo, cuando yo hacía un programa de inmigrantes, y claro, es que no viene un viernes por la mañana a la actividad de inmigrantes. ¿Cómo van a venir? Ya están trabajando. Tienes que hacerlo un domingo por la mañana, que es cuando libran los migrantes que están cuidando a las personas mayores. Entonces tenemos que hacer los encuentros con inmigración los domingos por la mañana, y estupendo, y juntamos 40 o 50 personas de Bolivia, de no sé dónde, de no sé qué. Después, con metodología, con una organización y con una evaluación. Sí, como proceso estratégico. No, hoy toca el día de la participación.
La participación como un eje transversal de las políticas del municipio. Esto es más complicado. Yo sé que hay aquí, ha venido nuestro amigo el administrador, un placer verte por aquí. Bueno, y ¿cómo conseguimos que sea algo que transverse a todos los departamentos? Porque ¿sabes lo que pasa? Que los que trabajamos en participación, los demás departamentos, perdona, nos ven como rivales, quieren meterse aquí, estos quieren meterse aquí a la participación en cultura, me quieren quitar mi competencia, o en educación. No, se trata de que la ciudad tenga un proyecto de qué es la participación. Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero vosotros pienso que tenéis mecanismos porque esos planes de desarrollo comunitario me parece una herramienta buenísima. Bien hecha, quiero decir. Allí el ayuntamiento se elige un alcalde, pero el alcalde va con su equipo. Más que un alcalde se elige un partido. Tiene 25 concejales, cada uno tiene, si está en el poder, su cargo. Entonces, como una maquinaria más burocrática. Se hace un plan de urbanismo, un plan de estrategia de ciudad, pero queda más por encima que una planificación coherente y obligada, es decir, no está obligado el ayuntamiento a hacerlo. Más cosas, de lo local a la participación global e internacional. No hace falta que os lo explique, porque hemos estado aquí esta semana. Es decir, nosotros, el equipo de Raga, la actividad que hemos tenido esta tarde con esa gente que eran directivos sociales de base, me gustó mucho esa expresión, y ellos se sentían así. Nos ha enseñado mucho y yo creo que a ellos también. Si no basta ya con decir, venga, nos reunimos aquí en la asociación de este barrio, hay que dar algo más. Otro tema, el reto de la interculturalidad. Nos guste más, nos guste menos, estemos más de acuerdo o menos. Vivimos en sociedades diversas, plurales y mestizas. Esta semana, estando aquí, me llamó, le dije, ten cuidado que esto no sé quién lo paga. Entonces ya me mandó un mensaje escrito. Y todavía no he tenido ni tiempo de sacar una tarjeta de teléfono de aquí. No he salido de aquí al hotel y del hotel aquí, todavía no he salido casi. Vamos, que me llamó la directora general del Instituto de la Juventud de España, Ministerio de, no sé qué ministerio, pero es la máxima responsable de políticas de juventud. Resulta que esa chica nació hace 30 años en Ecuador y con 3 años fue a vivir a Murcia, mi ciudad. Yo la conocí hace 10 años como una concejala joven que entró al equipo de gobierno. Me acuerdo que la recibí porque ella estaba en la oposición, bueno, no el equipo de gobierno, estaba en la oposición, pero era una chica joven de Ecuador, pero que había sido criada en España. Y ella ya se siente, no sé, bueno, se siente las dos cosas, porque también estaba en la lista para las elecciones de Ecuador. Y esa chica es la directora general del Instituto de la Juventud de España, la que está haciendo ahora mismo las políticas de juventud de España. Creo que el 21 tengo que ir a Madrid, no sé qué, dijo, bueno, ya me lo explicará él. Pero es un ejemplo, esas sociedades mixtas se están generando. Es decir, la semana pasada tomó el gobierno de una ciudad de mi región, se llama Alhama de Murcia, una chica nacida, no sé si era en Marruecos o en Senegal, y esa alcaldesa de una ciudad que acaba de coger el poder. Nos guste más, nos guste menos. Es decir, los españoles hemos sido inmigrantes y ustedes lo saben bien, porque algunos creo que han llegado aquí. Somos españoles por todo el mundo. Sí. Entonces, ese reto lo tenemos que asumir. Y, por supuesto, los municipios no tenemos las políticas migratorias. Yo me acuerdo que nosotros trabajamos en migración. El municipio no puede decidir si tú vienes o no vienes, si entras o no entras. Eso está en la política migratoria, no lo decimos los municipios. Lo que sí sabemos es quién hay aquí. Entonces, si sabemos quién hay aquí, más vale que contemplemos cómo podemos que esa integración se produzca. Es mi opinión, ¿eh? Más cosas. Metodologías de trabajo comunitario. Ya hay, existen muchas metodologías. De la animación sociocultural, de la educación social, la IAP. Ustedes en América Latina son avanzadísimos en la investigación, acción, participación. A mí me gusta mucho ese método. En España no está tan desarrollado la IAP. A mí me ha gustado, vengo más del derecho, pero también vengo de la animación sociocultural, entonces me gustan. Y entonces el tema de nuevas tecnologías, funcionamiento online, no hace falta que lo explique. El COVID nos ha demostrado cuántas cosas se pueden hacer online y nuestro grupo lleva un año funcionando online, reuniéndonos y hemos conseguido un trabajo interesante aquí. Y bueno, me puedo permitir decir todo esto porque en diciembre esta fue la última actividad que tuve el honor de presentar, que hicimos una exposición de 40 años de navegación por los mares de la cultura y la participación juvenil, en un centro juvenil, con, digamos, carteles y fotografías pues, de los 40 y tantos años en los que yo y mucha más gente está trabajando, ¿no? Quería poner un vídeo, pero al final los problemas del directo no han llegado, no han funcionado. Entonces, nada, los que trabajamos en los ayuntamientos, lo importante no es lo que hagamos, que nos lo manda la ley y los presupuestos, sino el cómo lo hagamos. Mi opinión es esa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la gente, para la gente o mirando a la gente allí? Yo soy de la vieja escuela que pienso que el funcionario tiene que estar con la gente, tiene que facilitar a la gente. Porque además tenemos una ventaja, tenemos un puesto público, no cobramos mal normalmente. No sé aquí, pero en España tiene cierta estabilidad, ¿no? Entonces, en mi opinión, somos unos privilegiados los que tenemos el servicio público. Y más en estos tiempos donde la brecha digital parece que está ayudando, pero hay gente cada vez más distanciada hacia el ayuntamiento. Hay gente que no sabe. La firma electrónica en España es
un impedimento bestial, tener firma electrónica para poder acreditarte. Las asociaciones, vamos, me ha costado a mí, pues imagina, a mucha gente le costará. No sé en Chile cómo va, si es obligatorio la firma electrónica en todo tipo de documentos. Lo que hagamos, cómo lo hagamos, contando con la gente. Y creo que he acabado, no sé si queda alguna. Ah, sí. Y me permito acabar con una frase de Pablo Neruda: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia, dignidad a todos los hombres. Pablo Neruda, 71. Y nada, muchas gracias por compartir espacio y participación. Fuerte el aplauso. Ahí está el cariño del público para nuestro gran exponente en el día de hoy, Francisco Manuel Reverte. Abrimos el micrófono para consultas, dudas, algún comentario que deseen realizar. Sí, hombre, haceme ¿Alguna duda? ¿Quedó todo clarito? Dime. Sí, paso el micrófono. Disculpa, tu nombre, por favor. Claudia Hernández, ya nos conocemos porque mi papá también era... Me ha reconocido la OS, dice, parece un murciano. Sí. Agradecerle, felicitarlo, muy clarísimo en todo. Puedo decir que no se tragó las consonantes esta vez. Hombre, es que si no, no me invitan fuera. Sí, fuera. Si no, no me invitan fuera. Sí, felicitarlo, muy entretenido y muy dinámico. Eso, muchas nada gracias. más, todo muy clarito. Muchas gracias, murciana. Gracias. Ya sabes que eres murciana. Sí, los murcianos, hay que sí. practicar, hay que practicar. Sí. Pero los chilenos no están muy desencaminados de murcianos, ¿eh? Sí, más o menos, sí. Nos tragamos las palabritas. Ya. ¿Alguien? Muchas gracias. Gracias, Bella. Tu nombre, por favor. Gracias. Soy Juan Ramos del CDC Poniente. Muchas gracias por tremenda exposición. Y quería hacer algunas consultas que tienen que ver con algunas cosas que usted mencionaba con respecto a la participación ciudadana. Algunos desafíos que tenemos aquí en Chile es netamente cómo abordamos de que la gente tenga tiempo para participar de cosas políticas o de simples mesas de trabajo para llegar a consensos ciudadanos, teniendo en cuenta sus horarios laborales. Lo mismo que usted abordaba, que muchas veces tienen tiempo en los fines de semana nomás, o cuando llegan del trabajo y quieren descansar. Para nosotros que trabajamos directamente con las organizaciones sociales, es súper difícil el tema de la participación ciudadana. No sé si usted tiene algún tipo de recomendación. Y por otro lado, disculpe que haga tanta consulta, veía que en el ejemplo... Yo vengo para eso, aprovechenme, vengo para eso. Muchas gracias. Veía que en el ejemplo de Córdoba hay un sinfín de consejos de distrito y asamblea que se podrían replicar aquí en Chile, que son muy buenas ideas. Y veía que me llamó la atención el consejo infantil, que toman en cuenta la opinión de la infancia de cada comunidad, y eso me parece muy importante. No sé si usted tiene algún ejemplo que haya visto cómo funcionan estos consejos infantiles. Venga, muchas gracias. Intento responderte a las dos. La primera, en lo que os decía algo de que muchas veces desde la Administración parece que ponemos límites nosotros mismos. Es más fácil decir, aquí se trabaja de 8 a 3 y ya está. Si queremos planificar la participación, obliga a planificar los horarios, planificar los servicios. Entonces, tú tendrás que reunirte con jóvenes estudiantes, no en los meses de exámenes, no los horarios de exámenes. Igual que ahora, por ejemplo, en España se están poniendo en moda las salas de estudio que están abiertas hasta por la noche, etcétera, con un control. Entonces, yo creo que en participación tienes que hacer la participación en los horarios que los ciudadanos pueden. Eso implica que si tienes que abrir un centro, lo tienes que poner en marcha a una hora. Vale. Ya os he comentado el ejemplo de la inmigración. Nosotros hacíamos los encuentros, digamos, del proyecto de un grupo promotor los domingos por la mañana de 10 a 2. Y si podíamos, llegado al presupuesto, acabamos con una comida. Porque era gente que, si eran mujeres, la mayoría estaban trabajando de cuidadoras. O si era en el campo, estaban trabajando en el campo, desde las 6 de la mañana. Entonces, tú tienes que facilitar los medios y en qué momento. Si es con personas mayores, pues en las horas que ellos puedan acceder. Es decir, es planificar. Lo que decía la participación, decía, a ver, hacemos un proyecto, venga, hacemos la participación, evento de participación, se presenta el día tal, vengan ustedes a las 12 de la tarde saliendo del ayuntamiento. Oye, podrán ir los profesionales del ayuntamiento porque le dan permiso, pero la gente ciudadana no podrá. Es pensar, es lo que os decía, que no es como un brazo más. La participación, digamos, no es el contenido del acto, pero sí el modo de cómo hacer el acto. Yo lo tengo eso clarísimo. Y luego los consejos de infancia es cierto que están funcionando. También ahí fue un poco, en algunos sitios se ha puesto en marcha propuestas de UNICEF, que lleva años trabajando en los planes y programas de fomento de participación infantil.
De hecho, en España hay una sociedad, una entidad que se llama Plataforma de Entidades de Infancia, que yo colaboré con ellos, que incluso han hecho hace poco una propuesta de ley, un proyecto de ley han presentado de modificación de la participación infantil y juvenil. Hay un proyecto de ley presentado, ya veremos qué queda, que yo participé. Yo creo que además eso es relativamente sencillo, porque están en colegios, los puede organizar en horarios. Las juveniles es un poco más complicado, digo yo que llevo muchos años en la juventud, pero para poner el último ejemplo, en el año 2000 yo recibí la orden de que había que poner en marcha un proyecto piloto de ocio nocturno impulsado desde Madrid, 4 municipios experimentales. La alcaldía dijo, tenemos que hacerlo porque había mucho problema de consumo de alcohol los fines de semana. La idea de ofrecer alternativas fines de semana. Y en ese programa, que duró 6 meses experimental, conseguimos abrir los pabellones de deporte hasta las 2 de la mañana, los centros culturales hasta las 2 de la mañana, haciendo actividades programadas que surgían de ellos. Entonces, tú organizas un campeonato de fútbol, organizado de fútbol sala, organizado por los jóvenes, y abres el pabellón el fin de semana y vas a tener gente. Luego, cuando acaben, se irán a beber, pero el tiempo que estás jugando no van a beber, porque saben que pierden. Quiero decir que hubo voluntad política para hacer eso. Y de dinero. El conserje tiene que... Pero no fue tan caro, es decir, hay publicaciones, tengo una publicación. De hecho, ese programa sigue vivo 20 años después. Pasa que lo han reconvertido en actividades del fin de semana, pero le han quitado el tono nocturno porque yo creo que porque los empresarios de la hostelería protestaron y dijeron, oye, el ayuntamiento que no abra por la noche que nos quita competencia. Pero eso ya es otro problema que lo puedo decir ahora que ya estoy jubilado. Pero que sepáis que mi opinión es que cuando abrimos los espacios para participar con un proyecto bien pensado y organizado, cercano a la gente, tiene éxito. No es que si abres por la noche van a ir a llegar los borrachos emborrachados. Hombre, no, hazlo con la gente del barrio, con los jóvenes, que ellos busquen sus equipos, ponen su horario y sale, puede salir bien. Mi opinión es que merece la pena y es rentable para la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Espera, Jaime. ¿Una otra consulta? Aquí hay una mano levantada. Su nombre, por favor. Jaime Eladio Ábrigo Olivares. Varias. A ver, vamos, yo tengo la cabeza ya regular, pero bien. Primero, ¿por qué el proyecto IRIS no llega a la educación básica, siendo tan elemental la educación infantil? Sí. Lo planteamos en el momento que el joven puede tener más protagonismo. De todas maneras, en el libro que os he mostrado hay una serie de fichas para que cada profesor la pueda utilizar, dependiendo de la edad. Llega un poco hasta los 10, 12 años. Pero nos parecía más interesante llegar a los adolescentes que ya empiezan a decidir y pueden pensar tanto como tú o más. No digo que no sea importante, pero es que no se hacía desde el sistema educativo, se hacía desde fuera del sistema educativo. Eran profesores de filosofía, pero el proyecto no pretendía meterse en la clase per se, sino hacerle pensar de otra manera. No digo que no sea importante, pero la idea nuestra era trabajar con adolescentes, incluso fuera de los institutos. Hay grupos que, por ejemplo, grupos de jóvenes que trabajan con Cáritas o entidades así, que también nos reuníamos. Es decir, no era el marco, aunque hemos ido a colegios e institutos, liceos, que llaman ustedes, pero no era el objetivo. La educación formal de menor. No digo que no sea importante, pero, digamos, a partir de los 14 años es cuando se entendería que empiezan a tener una mayoría, no de edad del todo, pero sí para poder formar una asociación. A los 14 años, por ejemplo, en España puedes formar una asociación y puedes ser presidente de tu asociación. De eso va mi tesis doctoral. Sí, la pregunta va orientada también porque con la temática robótica, que es mi área, se parte desde los 4 o 6 años. Sí, claro. Que no digo que no sea importante, pero digo esta experiencia era un poco pensado en eso. Ya. Otra pregunta. Dime. Lo que ocurre acá en Chile en particular es que tuvimos una república muy estatista desde el 40, 30 hasta el 73. Después viene un quiebre fundamental en donde las municipalidades antiguamente tenían muy poco poder. Actualmente las municipalidades controlan educación, salud, lo que son patentes municipales, lo que es cultura, deporte, adulto mayor. Tiene una cantidad gigantesca de responsabilidades administrativas y muchas veces sin experiencia. Ahora, también apoyando lo que comentaba acá el muchacho del CDC Oriente, la apatía, la abulía que existe aquí en Chile es máxima. ¿Por qué? Porque aquí se ha cometido demasiado desfalco o fraude con respecto a las personas que llegan al poder, hacen negocios dentro de sus conocidos y posteriormente, de hecho, hay noticias diarias acá en Chile respecto de municipalidades chilenas de distintos colores. Acá no es de izquierda, derecha o centro, son todos.
todos en donde han abusado de ese poder que se le entregó a través de la municipalidad, a través también de esa falta de experiencia, de manejo de tanta responsabilidad, que terminan yendo a, no sé, a cualquier lugar. De hecho, el actual alcalde, el anterior alcalde que está imputado, en proceso de imputación debido también a esto mismo. ¿Y eso qué provoca en la ciudadanía? Una lejanía y una distancia, pero sideral, respecto de, asume el ciudadano común, de que participar aquello, ¿para qué? Si al final siempre se arreglan los mismos con lo mismo. Pero, por desgracia, como decimos en mi país, en todas partes cuecen habas. Eso que tú estás contando, te puedo decir lo mismo de España o parecido. No conozco la realidad de Chile, pero el anterior presidente de mi comunidad autónoma vive en Miami, y no sé por qué. El anterior presidente de mi comunidad autónoma vive en Miami, y no hace mucho que no va por mi región. Y sigue siendo el mismo partido que sigue gobernando hoy, pero vive en Miami. En Murcia, Miami, alguna gente habrá, pero no es muy normal que tenga un despacho en Miami ese señor. En fin. Quiero decir que no puedo entrar, por eso, ante la crisis de la democracia, ante la crisis de la corrupción, o podemos optar por modelos más autoritarios y cerrar la cabeza y cobijarnos en nuestro mundo y buscar nuestros dólares a nuestros euros, o podemos optar por más democracia, pero más democracia de verdad. Si no, por trabajar con la gente desde el principio. Es pelear, es una pelea. Ya decía que es solo un largo camino, ¿no? Una ardiente paciencia. O podemos quitarnos las ganas de hacer todo. Pero yo, en fin, creo que Chile tiene mecanismos de participación tan potentes o más que en España y mecanismos de transparencia tan potentes o más que en España. Ya he dicho que la capacidad sancionadora del Consejo de la Transparencia de Chile no la tiene en España ningún Consejo de Transparencia. Se está debatiendo ahora, después de 10 años de la ley, claro, es que no sé si le da poder sancionador, obvio, si no le da poder sancionador nadie va a hacer caso, ni siquiera contestan. Tú pides información, no te contesta, el Consejo de la Transparencia dice, oye, ¿debería usted dar la información? Sí, ¿y qué? No se la doy, punto. Ya está. Si le quitara una sanción al funcionario responsable de no esa información, se lo pensaría seguro. Entonces, yo creo que hay que tirar para adelante. Y la última es histórica. Vale. No se enoje, no se enoje. Yo no me enojo. ¿Qué tipo de participación o hay antecedentes de participación ciudadana en la época de la República Española? Ya, complicada pregunta, interesante. Si te digo que en la República Española comienza un proceso de separar del derecho de asociación. Digamos, en el año 1888 se aprueba, en el siglo XIX, la primera ley de asociaciones de España, que es de las primeras de Europa. Y ahí estaban todo tipo de asociaciones, desde las cooperativas, etcétera, a las religiosas, todas las asociaciones estaban ahí. Y poco a poco se va desgajando en asociaciones especiales y específicas. Y, por ejemplo, en el año 1932 se aprueba la primera ley de asociaciones profesionales de trabajadores y empresarios, que crea como una ley para regular trabajo y capital y que estuviera al mismo nivel. Era un gobierno, el presidente era el Partido Socialista entonces, pero es la primera vez que se separa del derecho de asociación con un derecho específico sindical, entre comillas, y era la precedente de la ley sindical y del derecho a la asociación. Eso ya de por sí era importante, es decir, intentara que había una negociación entre obreros y empresarios. Todos sabemos que aquello acabó mal con una guerra civil, que tampoco vamos a entrar, no voy a hacer debate aquí sobre... Yo sí tengo claro que aquello fue una dictadura, no tengo dudas como expresó alguien aquí esta semana de si fue una dictadura lo de Chile. Lo de España se fue una dictadura y a sangre y fuego. O sea, aquí hubo muertos, allí hubo 20 veces más y todavía se siguen buscando en las cunetas varios miles de esos muertos. Entonces, ya digo, la participación ciudadana puede provenir de la izquierda, puede provenir de la derecha, es un derecho ciudadano, es lo que tenemos que entender. Ya te digo, no es que llegan los de izquierda y yo soy más de izquierda, luego no hacen nada de participación. No es que llegan los de derecha, como os he enseñado en la ciudad de Córdoba, y tienen un proyecto de participación ciudadana que a mí me volvió a dar esperanza de que pueda haber participación ciudadana en las ciudades y que se cree, y puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Ya te digo que a veces llegaron gente de Podemos al gobierno con el PSOE, que algunas cosas no lo han hecho mal, como la subida del salario mínimo en un 50% en 4 años, no solamente se ha demostrado que no es mala, sino que es buenísima. Y la economía española va mucho mejor y en vez de ser un salario mínimo de 780 euros, son 1.100 euros. Mi hijo, que ha empezado a trabajar ahora en unas prácticas después de estudiar una administración, pues cobra 800 euros por 30 horas, que bueno, el salario mínimo, pero entonces cobraría 400 si siguiéramos con ese salario mínimo. Pero en cambio en participación no avanza en nada, seguimos igual porque al poder no le interesa menear mucho la participación, en mi opinión personal.
Por eso los que trabajamos desde perspectiva de participación tenemos que defenderla per se, al margen de que yo sea de izquierda o sea de derecha. Es como un mecanismo para ganar legitimidad y, digo más, eficacia. Lo que pasa es que a lo mejor nos cuesta. Sí, trabajar con participación es un proceso que cuesta más tiempo, abrir los fines de semana, un poquito más de dinero. Al funcionario le dice, oye, ¿cómo voy a ir el domingo? ¿Me pagará un plus o no me pagará un plus por ir el domingo? Sí, yo siempre debía hora personal. Yo en mi horario de personal siempre debía hora. Lo que más contento estoy ya no tener que pelearme más con personal y con el reloj horario. Porque los domingos a lo mejor luego no fichaba, tenía que hacer un parte de que había echado. Pero yo creo que es el camino de la participación para los que trabajamos en el servicio público. Bueno, vale. Muy bien. Un placer, de verdad, un placer. Y... Muy amable, muchas gracias. Francisco Roberto junto a nosotros en la primera ponencia acá. Está bien, está una de buenas prácticas. Muchas gracias, mi estimado.